Bueno, en este problema, en estos problemas que me mandaste, en realidad son 5, no sé si entrarán todos en este video, pero vamos a ver qué se puede hacer. Tengo silicio, oxígeno 2, que es dióxido de silicio o también llamado sílice, que reacciona con carbono en cantidad suficiente y me da monóxido de carbono y silicio. Pero el rendimiento de esta reacción es del 90%. Esto es lo adicional que están agregando, ¿ves? Es que no todo lo que vos podrías llegar a obtener con esta cantidad de sílice me va a dar, va a reaccionar, o sea, me va a dar el total acá, sino que me va a dar menos cantidad que la que yo estoy esperando. Entonces, eso es rendimiento. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esto. Entonces, a ver qué me pide los moles de silicio y me pide el volumen en condiciones normales de presión y temperatura. Yo acá te lo hice de dos maneras diferentes para que elijas la que más te plazca, porque cuando es condiciones normales de presión y temperatura, yo puedo usar que un mol de un gas en condiciones normales de presión y temperatura me ocupa 22,4 litros. Si no es en esas condiciones, no lo podría usar. Si fuese en otras condiciones, tengo que sacar los moles y usar la fórmula de gases. Acordate que esto quiere decir presión 1 atmósfera, temperatura 273 grados Kelvin. Siempre hay que trabajar en Kelvin. Bueno, entonces, vas a proceder como en cualquier problema de estequiometría con mucha prolijidad, como en una tablita, porque te queda armada las reglas de 3 que vas a usar, te queda todo prolijo. Por ejemplo, vos pones la reacción química igualada, ¿no? Decís, acá hay un mol, acá son 2 moles, un mol de silicio. Un mol, acordate que de una sustancia equivale a su masa molar. Entonces, un mol de dióxido de silicio va a pesar 60 gramos. Esto lo sacás sacando el peso del silicio es 28, el oxígeno es 16. Haces 16 por 2 más 28, te da 60, ¿ok? El carbono pesa 12, entonces vas a tener 2, ¿ves el mismo número de acá? 2 por 12. 2 por el peso molecular del monóxido de carbono. El silicio pesa 28, un mol, ¿ves? Acá hay un 1, bueno, un mol. Entonces, si fuese un gas, por ejemplo, esto es un gas, monóxido de carbono, además, un mol de gas en condiciones normales de PIT son 22,4 litros. O sea que podría pedir que acá esto fuese 2 por 22,4 litros. Siempre el número de acá adelante multiplicado por la equivalencia estequiométrica que tengo. Paso siguiente. Datos del problema reales específicos de este problema. 100 gramos de silicio puro. 100 gramos dentro del sílice, perdón, puro. Y quiero los litros o los moles de monóxido y los gramos de silicio. Bueno, entonces vamos a responder moles de silicio. Fíjate que el silicio está acá. Si esto lo quiero en moles, voy a usar el dato de mol. Si quisiera gramos, usaría el dato de gramos. Entonces, voy a decir así, si 60 gramos de sílice me producen un mol de silicio, 100 gramos de sílice, X moles de silicio, ¿ves? Esto es a esto, como esto es a X. Y la regla de 3 se hace este por este sobre este, se multiplica cruzado y se divide por el de acá. Esto me está dando los moles de silicio que se obtendrían si la reacción fuese al 100%. Pero no, la reacción es al 90%. Entonces digo, bueno, si el 100% es estos moles, 90% serían esta cantidad de moles. Estos son los moles que obtendrías con 100 gramos de sílice si la reacción fuese al 90%. La segunda parte del problema es qué volumen de monóxido se obtendría. Entonces, fíjate que cada vez que yo tenga un mol tengo 22,4 litros. Como tengo 2, voy a tener 2 por 22,4 litros. Esto lo puse en los datos estequiométricos. Y yo quiero el volumen real cuando ponga 100 gramos. Entonces, de nuevo, esta parte de la regla de 3 en todo el problema siempre se mantiene porque es mi dato real del problema. Entonces, yo sé que 60 gramos, que es el dato estequiométrico, me estaría dando 2 por
22,4 litros. 100 me estaría dando X, ¿ves? 60 gramos me daría 2 por 22,4 litros. Para 100 me daría X. Me daría esta cantidad de litros si la reacción fuese el 100%. Pero como la reacción es al 90%, calculas la cantidad de litros producidas con una reacción al 90% de rendimiento. Tenés otra forma. La otra forma es calcular el número de moles. Esta forma te sirve en forma general si la temperatura no fuese una atmósfera. Perdón, la presión no fuese una atmósfera y la temperatura no fuese 273 Kelvin. Porque puede ser que te digan a 30 grados obtengo qué cantidad de litros de monóxido obtengo. Entonces, si te cambia este dato, tenés que usar esto. Igual te lo quería explicar por si te aparece en algún problema del examen. Cada 60 gramos de sílice vos obtenés 2 moles de monóxido. Cada 100, X. Entonces, este número de moles lo pones acá, en la fórmula de gases. Y haces la cuenta, o sea, reemplazando los datos. La constante general de los gases es 0,082 litro atmósfera grado Kelvin mol. Todo esto es la unidad de la constante. Por la temperatura en Kelvin. Acuérdate que Kelvin es grados centígrados más 273. Acá me dieron condiciones normales, que quiere decir que 0 centígrados, o sea, 273 Kelvin. Pero si te dan 30 grados, acuérdate que hay que sumarle 273, ¿no? Saco el volumen. Este es el volumen al 100% y saco el rendimiento. ¿Ves? Es un poquito más laborioso, pero sirve para todos los casos. Este es específicamente para condiciones normales. Bueno, vamos a ver otro problemita. Bueno, este es otro de los problemas que te dieron. Es un problema que además de rendimiento te agrega ahora pureza de los reactivos. Entonces te dice que tenés 500 gramos de sulfuro de bario al 90% de pureza y que reacciona según la reacción pi con un 70% de rendimiento. Te da la ecuación igualada. Y te pide un montón de cosas. Masa de carbono, de carbonato de bario, volumen de sulfuro de hidrógeno en CNPT y moles de dióxido de carbono que participaron en la reacción. Entonces, fíjate lo siguiente. Yo no me dan un dato impuro, no puedo usarlo así como me lo dan, lo tengo que pasar a puro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo sé que cada 100, o sea, el 100% de lo que me dan son 500 gramos, es esta masa, pero el 90% es lo que yo tengo de pureza, o sea, esto, si tengo el 90% de 500, hago la cuenta, este por este sobre este, me daría este número. Entonces, esto es la masa pura. El resto es basura que estaba dentro de la sustancia que yo puse en el reactor. Entonces, eso lo ubico acá. O sea, acuérdate que hacemos siempre este procedimiento de tratar de poner todo lo más prolijo posible para tener servida la regla de 3. Entonces, yo ya sé que mi dato es 450 gramos de reactivo puro, que es lo que puede reaccionar, y 169 gramos es la masa molecular, ¿no? O sea, voy siempre poniendo esto, un mol, la masa molecular, un mol, o sea, voy mirando los números de adelante y las masas moleculares multiplicadas por ese número. Y además, en el caso del gas, si está en condiciones normales, puedo poner 22,4 litros. Entonces, acá voy a decir así, lo primero que me piden es la masa de carbonato de bario. Entonces digo, bueno, si esta masa me daría esta masa, la cantidad de reactivo puro me daría X. ¿Ves? Hago la regla de 3. Esto es a esto como esto es a X. Y ahí obtengo el primer resultado. Si la reacción fuese al 100%, pero no. La reacción es al 70%. Entonces digo, si 100 me da esto, 70 me daría esto. Bueno, la segunda parte es el volumen de dióxido de sulfuro de hidrógeno. Entonces voy a decir así, si 169 gramos de sulfuro de bario me da 22,4 litros, ¿ves? Por eso lo había puesto en litros. 450 me daría X, ¿ves? Este por este sobre este. Este sería entonces el volumen de sulfuro de hidrógeno obtenido al 100% de rendimiento, pero como está al 70%, si el 100% me hubiese dado esto, el 70% me hubiese dado esto. Y la última parte,
Es casi igual, pero no es igual. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo es algo de esta parte de la reacción, de la parte de los reactivos y no de los productos. Entonces, este dato de rendimiento acá no lo voy a usar. Voy a decir así. Si yo sé que cada 169 gramos voy a obtener un mol, porque me pide el dato en moles, de dióxido para 450 X, ¿ves? Para 169, 1 para 450 X. Hago este por este sobre este y me da la cantidad de moles de dióxido obtenidos. Bueno, bueno, y ahí termina este problema. Bueno, acá tenemos otro problema que me pregunta cuántos litros de hidrógeno medidos en CNPT, condiciones normales de presión y temperatura, se recogen cuando se atacan 10 gramos de zinc al 80% de pureza, ahí tengo problema con pureza, con una solución de ácido sulfúrico en cantidad suficiente, teniendo en cuenta que se produce una pérdida del 12%. Bueno, vamos a analizar esto. Acá me dice lo que se pierde. Si se pierde el 12%, ¿cuánto se obtiene? Se obtiene el 88%. ¿Por qué? Porque hago 100 menos 12 me da 88. O sea que el rendimiento de esta reacción es el 88%. O sea, siempre que te dice pérdida es porque el complemento, o sea, lo que falta para llegar a 100 es el rendimiento. ¿Okay? Después, lo otro que me dice es que es 80% de pureza. Entonces yo no tengo 10 gramos de zinc, tengo 10 gramos de un poco de zinc y un poco de basura. Tengo que ver cuánto zinc puro hay para que la reacción se produzca. Entonces procedes como siempre, decís, si el 100% es 10 gramos, el 80% será 8 gramos. Por acá te lo hice. Si es cada 100 gramos, 80 gramos son puros. Cada 10 gramos, 8 gramos son puros de zinc. ¿Ves? Y acá te puse, si tengo que se pierde el 12%, rinde el 88%. Entonces, una vez descubierto esto, haces como siempre, pones los datos estequiométricos. Los datos estequiométricos, acordate que es un mol, es equivalente al peso molecular y es equivalente a 22,4 litros cuando es gas. Entonces decís, si la masa molar del zinc me daría 22,4 litros, cada 8 gramos me daría X litros. Esto sería el volumen de hidrógeno que vos obtenés en condiciones normales de presión y temperatura si tuvieses un rendimiento del 100, pero tenés un rendimiento del 88, entonces cada 100 obtendrías esto en el 88X. Y ahí terminaría este problema.